Vamos a dar comienzo a esta tertulia de este martes 19 de enero de 2021. Voy por los saludos a quien ya escuchábamos, Karina Novarese. ¿Cómo andas, Karina? Buen día, ¿cómo están todos? Rafael Mandresi. Volvemos a escucharte, Rafael, ¿eh? Aprovechando tus últimas horas acá. Estás abonado. Buenos días. Pero te cambiamos de tema. La chicharra ya con eso mató. Digo, sí, o sea, ya tenía además el fondo y encima nos tira por la cabeza que le cantan las chicharras alrededor. No se Lo puede hice competir más bucólico. Fernando Isabela. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Yo lo más que puedo tener acá cerca es alguna moto que pase por Magallanes, acá en la esquina. Eso es lo más parecido a la chicharra. Tenés un buen fondo rojo ahí, Fernando, un lindo fondo rojo. Tengo una pala roja. Y remera roja encima. No, todo combinado, por lo menos todo combinado. Y Agustín Iturralde, ¿cómo andás, Agustín? ¿Todo bien? Buenos días, Romina, ¿cómo andan? Y bueno, ya arrancó ganando 2-0 Karina, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Vos trabajando de vuelta? Sí, ya trabajando, ya en la oficina, trabajando desde la oficina, no como otros. Bueno, pero se ve mucha luz ahí en esa oficina, ¿eh? Por ahí pinta bien. Sí, no es claramente la oficina de Karina, no. Estás todavía años luz. Ahora estamos descubriendo lo que les gusta trabajar desde la oficina porque sí, y los que no tienen más remedio. Hay de todo en el mundo. Hay gente que le gusta ir a la oficina sí o sí, ¿viste? Bueno, anotamos tema para una próxima tertulia. Ventajas y desventajas de trabajar en la oficina y ventajas y desventajas del teletrabajo. Va a dar para mucho. Vamos al primer tema que nos propusimos para hoy. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, pidió que los países gasten para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia. La economista búlgara dijo ante el foro Gaidar, un ámbito conocido como el Davos ruso, que abogó y sigue abogando por políticas fiscales que protejan a la economía de un colapso en un momento en el que estamos, dijo, a propósito, limitando tanto la producción como el consumo. Gasten lo que puedan y después gasten un poco más, aseguró. Georgieva también pidió a los gobiernos y bancos centrales que no retiren demasiado prontos los estímulos. Tenemos que ser aún muy cuidadosos para no retirar el apoyo de manera prematura, porque si lo hacemos tendremos una ola de insolvencias y un desempleo estructural que sería muy difícil de revertir, alertó. Bueno, teniendo dos economistas, este tema de alguna manera se imponía, ¿no? Porque en las propuestas de ustedes había salido esto de discutir el aspecto más económico de la pandemia y este es quizás la última novedad que tenemos, ¿no? Lo más reciente, lo más fresquito con este pronunciamiento del FMI que puede sonar tan particular, tan inusual de un organismo como el FMI. A ver, Fernando, Agustín, empecemos con alguno de ustedes, si quieren. Dale, yo con gusto. Dale, Fernando. En primer lugar, me parece que esto recoge un aprendizaje del Fondo Monetario Internacional y de buena parte de los organismos multilaterales de crédito de crisis anteriores, la última, la del 2008, donde en base a sus propuestas económicas y sus recomendaciones y sus imposiciones generaron verdaderos destrozos económicos, ¿no? Y capaz que el caso de lo que pasó en Grecia con la Troika aquella, donde estaba el Fondo Monetario, también estaba la Unión Europea y demás, hicieron realmente una crisis perdurable, enormemente destructiva en ese país, pero que tiene mucha historia, ¿no? En América Latina, en los 2000, a principios de los 2000 aquí en Argentina, pero antes también en la década de los 80, que hicieron mucho daño, ¿no? Y creo que lo que hace es adoptar una idea central, una idea de origen keynesiana, pero es una idea de mucho sentido común, que es, ante una situación de caída de consumo, de caída de la inversión, de caída de las exportaciones, la idea de que es necesario que el gobierno, que maneja algunas palancas que tienen que ver con la demanda, tenga una política que compense esa caída, ¿no? Porque entonces que aumente el gasto público de manera de evitar que la economía entre en círculos viciosos de caída de la demanda, ¿no? Porque, cae el consumo, cae la inversión, caen las exportaciones, eso genera pérdida de empleos, eso genera caída de ingresos, entonces esas personas que tienen menos ingresos también disminuyen su consumo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto implica que necesariamente en esos contextos de crisis tiene que aumentar el gasto y tiene que aumentar el déficit fiscal y aumenta la deuda, ¿no? No es una mala palabra que aumente el endeudamiento. El endeudamiento es una herramienta de la política fiscal que permite hacer frente a estos momentos.
Y este es un contexto actual bastante propicio para este tipo de políticas, porque hay tasas de interés muy bajas a nivel internacional, o sea que el endeudamiento es relativamente barato, y porque además todo el mundo está en la misma, ¿no? Y esto va a implicar que las distintas instituciones, las evaluaciones, evaluadores de riesgo y demás, tengan que contemplar que todos los países a la misma vez van a estar aumentando su deuda y su déficit, y por tanto van a tener que cambiar los criterios a la hora de asignar las notas, digamos, que ponen. Hay también situaciones humanas esto, no es solo un tema económico, ¿no? Se sabe que una situación puntual de caída del empleo, de caída de la actividad, genera daños permanentes en las personas y en las sociedades, ¿no? Las personas que se desvinculan del mercado de trabajo, de repente pasan 1 o 2 años desvinculados, después les cuesta muchísimo volver por distintos motivos, entre otras porque pierden parte de sus capacidades productivas, porque pierden además en algunos casos también el hábito del vínculo con el mundo del trabajo, que los estudiantes que se desvinculan del sistema educativo también después no vuelven cuando la situación económica mejora. Entonces me parece que esto lo que hace también es recoger un aprendizaje bastante grande. Y esto también para hacer énfasis en que en Uruguay estamos en la situación opuesta, ¿no? En Uruguay que venimos con un desempleo del 12%. Sí. Hacemos una segunda ronda después y planteamos dejamos para la siguiente. El ejemplo de Uruguay. Agustín, ¿seguís vos? Dale. Yo comparto la introducción que hacía Fernando de claramente hay un aprendizaje y el mundo enfrenta esta crisis con herramientas distintas y en particular las políticas monetarias y fiscales expansivas que se tuvieron desde las principales economías del mundo, sin duda han sido muy importantes para sostener y llevar la crisis de una forma mucho menos... la caída ya ha sido mucho menos agudizada de lo que esperábamos, la caída de los precios se ha recuperado mucho más rápido, los mercados financieros se recuperaron, ya están hoy en día tenemos una economía muy dual, ¿no? Una economía real todavía muy golpeada en casi todo el mundo, salvo en China, y una economía financiera que muestra indicadores muy buenos, con las bolsas en valores que ya recuperaron sus valores pre-pandemia, con los precios de las materias primas muy buenos, con tasas de interés muy buenos, y sin duda comparto con Fernando que eso tuvo algo que ver. Yo ahí el único matiz que pondría creo que es el FMI introduce estas recomendaciones pensando en un tipo de economía y creo que y sobre todo creo que el matiz viene con lo que presiento que Fernando iba a embaucarse en esta segunda intervención. Creo que el FMI hace este tipo de recomendaciones pensando en cierto tipo de economía y hay que ver después la realidad de cada país. El peligro de perder el grado de inversión por Uruguay, el famoso riesgo Fitch, que es la calificadora que nos tiene con peor nota y con perspectiva negativa desde hace ya, creo que 2 años, está ahí y los informes de Fitch este año durante la pandemia, con toda la flexibilización y que todos creíamos que iban a ser mucho flexibles, fue durísimo. El informe de Fitch, uno leía el informe y no veía la conclusión, todo indicaba que nos iban a sacar el grado inversor, que estaba ahí al caer. Después probablemente pesó algo de lo que dice Fernando, la realidad, la relatividad de lo que está pasando en los otros países del mundo, pero Uruguay llega a esta pandemia con una situación fiscal muy, muy delicada, sobre todo una trayectoria insostenible, una trayectoria francamente insostenible, y ahí creo que la clave en esto está en separar lo que es el resultado fiscal estructural del resultado fiscal coyuntural, del resultado fiscal de la situación concreta. El primero es el que hay que asegurarse que mejore, y el segundo, gastar concretamente en esta situación, acotadamente, creo que se puede, y creo que este año, y dejo para una segunda intervención extenderme en esto, creo que este año, en este 2021, vamos a seguir viendo eso, y creo que en eso va a haber alguna ventajita de Uruguay contra otros que fueron bastante más agresivos en el gasto y que de golpe ya tuvieron que empezar a cerrar las canillas agresivamente. Bueno, dejamos entonces el apunte. Fernando va a ir por ahí, por el lado de la experiencia de Uruguay. Vos, Agustín, también. Rafael, ¿querés seguir vos? Le cedo la palabra a Karina. ¿A Karina? Seguramente Dale. sabe bastante más que yo de este tema. ¿Cómo vieron el pronunciamiento, por lo menos del pronunciamiento del FMI? En primer lugar, es bastante sorpresivo para ser el FMI. Capaz que tiene que ver con esta directora
con esta realidad. Yo, a diferencia de los economistas que igual saben más de este tema, evidentemente, no creo mucho en que ellos hayan aprendido de experiencias pasadas. Me parece que esto es lo que hay que decir ahora, es lo políticamente correcto ahora, pero en el momento de que tengan que salir a cobrar van a salir igual que siempre, con los tapones de punta, como se dice por acá. O sea que, nada, el FMI es el FMI, no va a cambiar, no cambia por ninguna crisis. Ese es mi punto de vista, capaz que me equivoco, y si me equivoco sería positivo para el mundo. Me parece que Uruguay ya venía de una posición relativamente complicada, con un déficit fiscal importante. Uno de los objetivos del gobierno antes de enfrentarse con toda esta realidad pandémica había sido ajustar ese déficit fiscal lo más posible. Veníamos ya con una economía casi en receso, por no decir en receso, y bueno, esto la terminó de liquidar. Dentro de todo, con todo lo que pasó este año, Uruguay ha intentado, o los uruguayos hemos intentado mantener la economía funcionando a pesar de algunas reglas férreas de Uruguay que hacen imposible, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, poder sobrevivir. Yo lo que veo es que, más allá de después poder discutir lo de la renta básica, todo lo demás que tiene que ver con las personas que están en situaciones más límite, las personas que están trabajando ahora, las medianas y pequeñas empresas que están trabajando, están contando con muy pocos dispositivos de algún tipo de beneficio para poder sobrevivir. Y eso lo vamos a ver este año. Este año vamos a ver cómo empiezan a cerrar sistemáticamente o a achicar sus operativas pequeñas y medianas empresas, que son, la verdad que son el core de nuestra economía. Eso como que no hay discusión. Yo ahí no estoy viendo grandes movimientos, creo que debería haberlos, capaz que los hay y no se están comunicando o no se están transparentando de la manera que debería hacerse. A mí es lo que me preocupa, sobre todo, más allá de que estamos en una posición complicada en general. Rafa. Sí, bueno, yo no sé nada de economía. Pero por suerte, esto no es un asunto económico, las declaraciones de la señora son políticas. Es decir, esas declaraciones no son declaraciones de punto de vista, o sea, que son básicamente recomendaciones muy vagas, por otro lado, y no estoy en condiciones de pronunciarme sobre si está bien o está mal, si hace falta gastar más, gastar menos, etc. Lo que sí me pregunto, en la medida en que esto es una intervención pública, son declaraciones de la señora Cristalina, que es un lindo nombre para estar al frente de un organismo anticorrupción, entre paréntesis. ¿A quién le habla? ¿A quién le está hablando? Tiene algo que ver con lo que decía Agustín, es decir, ¿quiénes son los reales destinatarios? En principio es una palabra tipo papal, ¿no? Urbi et orbi, pero uno puede pensar que ese tipo de mensajes en general, pronunciados por quien lo pronuncia, más allá de que tengan un alcance general, tienen siempre un subtexto voluntario o involuntario y destinatarios más o menos precisos. Ignoro quiénes pueden ser, por lo tanto me pregunto, en definitiva, ¿a quién le hablo? Por otro lado, otra pregunta que me hago es respecto de los aprendizajes del Fondo Monetario Internacional y de organismos multilaterales de crédito. Fernando mencionaba el caso de Grecia y de la crisis de 2008. En realidad los que masacraron a Grecia fueron sus compañeritos de clase de la Unión Europea en ese momento. Los que impusieron la política de autoridad fue la Alemania de Merkel y su baracutanga, los principales destructores de la economía griega. Ahora, a mí que me perdonen, ¿no? Pero es una retahíla de lugares comunes esta declaración de la señora y de otro vocero, un tal Gary Rice, el desarrollo sustentable, inclusivo, es decir... Sí, habló hasta del paradigma económico que va a surgir después de la pandemia, ¿no? Y apuntó a eso, ¿no? A una economía verde, una economía cada vez más sustentable y demás, ¿no? Está todo bárbaro, pero me da la impresión de que es un poco Heidi, ¿no? Es decir, concretamente, que estamos ante una toma de partido muy blanda, en términos muy generales, supuestamente porque el Fondo Monetario en algún momento tiene que hablar. Y lo último que diría es, bueno, ¿y el Fondo Monetario
¿quién le cree en realidad a una institución que tal vez convendría revisar? Estamos hablando de una institución del siglo XX, o sea, una cosa vieja. Es decir, ¿qué tiene que hacer el Fondo Monetario concretamente? ¿Qué función puede cumplir con su estructura actual en 2021 y los años venideros? No tengo respuestas para esa pregunta, pero una vez más, dada mi ignorancia, lo que hago básicamente es plantear preguntas que son preguntas que podría plantearse mi tía Maruja, que pongo a consideración de quienes puedan tener alguna idea al respecto. Pero en el fondo, o sea, no lo veo en principio como un asunto, las declaraciones quiero decir, como un asunto que vaya más allá de un discurso público más o menos constreñido por las circunstancias. A ver, volvemos a vos, Fernando. Vos que decías que puede haber aprendido el FMI. Bien, sí, está bien. Lo que dice Rafael es cierto y todavía queda por verse en qué se traducen estas declaraciones. Si solo son unas declaraciones políticamente correctas en un momento que había que decirlas, o si realmente se traducen en los próximos años en un curso de acción del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para apoyar a los países altamente endeudados, para presionar a los acreedores para que acuerden rebajas de plazo, rebajas de intereses, de montos, de deuda. Es decir, el Fondo Monetario Internacional juega un papel importante en esas instancias. Tuvo un desempeño distinto en la situación argentina en los últimos años, es decir, el Fondo Monetario con Argentina ha tenido un papel un poco más benevolente, digamos, que podría indicar que realmente que hay algo más allá de un discurso, pero es verdad, digamos. Tendremos que esperar los próximos años a ver en qué se traduce esto, si es solo una declaración o si es un curso de acción que tienda a promover mejores condiciones en términos de financiamiento de los países endeudados, que van a ser todos, ¿no? Yo con eso, y me parece importante esto, porque bueno, estamos yendo a la situación actual. Este año y el año que viene va a ser un año en que prácticamente todos los países del mundo van a tener endeudamientos muy altos, extremadamente altos, ¿no? Con niveles de déficit fiscal de 2 dígitos en los países más avanzados del mundo. Y eso es una situación extraordinaria. Y eso también abre un contexto en el cual la forma de funcionamiento de las calificadoras de riesgo, de los organismos internacionales y demás, tiene que ser distinta, porque ya no están las mismas condiciones dadas para juzgar a un país que tenga un cierto endeudamiento cuando los países más desarrollados del mundo tienen endeudamientos mucho más altos. Entonces, yo creo que se abre un contexto nuevo y que esta crisis va a generar, más allá de que alguna calificadora de riesgo, como decía Agustín, pueda haber mostrado al principio que las cosas, que se iba a comportar como siempre, que iba a bajar el grado inversor. Me parece que eso está cambiando y va a cambiar, y tenemos que hacer que cambie, ¿no? Yo iba a la situación del país, porque bueno, los últimos datos hablan de que probablemente en 2020 el PBI en Uruguay haya caído cerca del 6%, lo cual es una caída enorme, ¿sí? Muy lejana del 3,5% que en algún momento el gobierno pensó y que estaba incluido incluso en el presupuesto. Está bien, es una situación totalmente excepcional, nadie tenía cómo saber realmente cuánto iba a caer. Pero sabemos que estamos en un nivel de desempleo del 12%, que hay 80.000 personas en seguro de paro y que ese seguro de paro se está agotando y que a medida que se agote la mayoría de esas personas se suman al desempleo. Sabemos que la pobreza aumentó por lo menos en 100.000 personas, algún estudio que había. Y yo creo que ante este contexto el gobierno ha mantenido un libreto incambiado. ¿Sí? El gobierno, no vamos a discutir la situación previa, si el país venía con un déficit insostenible, eso ya lo saldó la ciudadanía, votó por un proyecto que en efecto planteaba eso. Entonces, me parece que eso está saldado. Lo que me parece que es discutible es, bueno, ante esta disrupción global impensada, vamos a seguir con el mismo libreto. Y bueno, aprobamos un presupuesto que implica bajas de gastos muy importantes en la educación, en la investigación. Tenemos una caída de salarios públicos ahora con el ajuste del entorno de 5% en los próximos meses. Vamos a tener caída de salarios privados similar a la caída del PBI, en torno al 6%. Todo eso va a implicar caídas en las jubilaciones. Entonces, venimos de un año económicamente muy malo, con mucha gente pasándola muy mal, y estas medidas que acabo de mencionar van a implicar que este año que comienza va a ser con una demanda mucho más baja y que seguramente eso se va a traducir también en nuevas caídas, en nuevas situaciones difíciles para un montón de empresas y por tanto para un montón de trabajadores y trabajadoras. Agustín. La pregunta es hasta dónde
Perdón, Romina, la pregunta es hasta dónde podemos avanzar en ayudas, en beneficios o como quieran llamárselas, que estoy de acuerdo con Fernando que son necesarias, sobre todo para los segmentos de población más afectados. ¿Hasta dónde podemos avanzar? Porque el otro día leía, y también era parte de nuestro material, la entrevista con Astori, que decía, tenemos paño para gastar, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo no tengo tan claro esas cifras. Ustedes capaz que Agustín y Fernando sí. No tengo tan claro que tengamos plata de sobra. No somos un país europeo que puede gastar y después se recupera más fácilmente. Nosotros podemos meternos en una crisis de 10 años. O sea, me parece que no es tan fácil decidir sacar una cantidad de dinero, aunque es necesario. Algo hay que sacar, definitivamente. Pero yo no tengo tan claro que tenemos tanto para gastar. Me gustaría ver esos números y esos números, sí, está claro que no se están comunicando correctamente. Sin duda este año hay que tomar alguna medida. Este va a ser un año, si el pasado fue complejo y todo el mundo quería que se terminara el 2020, agarrate 2021, porque acá vamos a tener no solamente la pandemia, sino ya los efectos de la pandemia mientras que sigue la pandemia. Entonces, sin duda me parece que el gobierno algo va a tener que hacer, porque si no nos vamos a enterrar mal. Pero no estoy tan segura que nos sobren así millones como para decir podemos movernos cómodamente en todas esas áreas que acabas de mencionar, Fernando, y que entiendo que son prioritarias, pero algo va a haber que elegir. Si alguien tiene clara esa cifra... Seguro que no nos sobra nada. Tenemos acceso a líneas de crédito en buenas condiciones. Sobrarnos no sobra nada, está claro. Bueno, cuando yo le planteaba eso a Penades ahora en la entrevista más temprano, él decía, bueno, pero el gobierno está en esa línea, está echando mano a esos instrumentos, no se cierra ninguno de estos elementos, ¿no? A ver, Agustín, ¿vos cómo lo complementás eso? Yo creo que hay como dos cosas interesantes que veo planteadas. Una, yo concuerdo que este año el gobierno va a tener que seguir expandiendo algunas políticas que tuvieron el año pasado. El año pasado hubieron dos grandes políticas que parece acá que a veces parece la discusión que no existieron, que llevaron mucha plata, que una fue el seguro por desempleo flexible, que ¿qué fue eso? Para mí fue la mejor, porque fue un subsidio a las empresas en problemas, pero atado al puesto de trabajo. El subsidio iba atado a mantener el puesto de trabajo. Y eso llevó mucho dinero, y eso se está manteniendo y se va a mantener. Contrariamente a capaz que a lo que dice Karina y lo que dice Marine, yo creo que las pymes fue el otro sector donde se gastó mucho. Todo lo que fueron los créditos SIGA, tuvieron 2.000 millones de dólares apalancados por el Estado y realmente no fue una cosa que se declaró y nadie lo usó. Lo usaron muchísimas, muchos créditos dados en ese marco especial que se creó para pymes. Claramente que hay pymes con problemas, que vayan a haber pymes que sigan cerrando, eso está ahí y probablemente falte más cosas. Yo no digo que no, pero esas dos políticas fueron muy importantes. ¿Qué creo que tenemos que hacer este año? Y ahí creo que voy a poner un matiz con Fernando. Fernando escribió una cantidad de problemas que hay hoy en día, como es la caída de 4 puntos del salario público y la gente sin trabajo. Simplifiquémoslo en estas dos problemas. Yo no creo que haya tantos recursos para gastar y entonces lo que vamos a tener que hacer es priorizar, claramente priorizar. Y en ese esquema lo que creo que no podemos hacer es pedir beneficios generalizados para todos. Esto ya lo hemos hablado otra vez cuando hablamos del tema de los ajustes de las tarifas públicas. Yo creo que pedir que las tarifas públicas no se ajusten es una demencia. Es pedir que las empresas públicas generen déficit, que hay que financiarlo y que yo, que mantuve mi trabajo y no tuve básicamente ninguna afección importante por la crisis, tengo una rebaja en términos reales de mi tarifa de luz y de teléfono. Los recursos tienen que estar en este contexto muy puestos en quienes las están pasando mal. Y básicamente son las personas desempleadas, los trabajadores informales, la gente que está al borde de la línea de pobreza, por encima y por debajo, que básicamente hay una gran masa que ya hace años está bordeando y sopla el viento y se cae y hay que tirarles una mano. Ahí hay que poner los recursos. Y ahí yo estoy de acuerdo con lo que decían recién los contertulios, de que el gobierno este año va a tener que poner más esfuerzo, va a tener que focalizar más recursos y creo que es parte de lo que hay que hacer. Pero no creo que sea a partir de un discurso como buenista de que se puede gastar, de que básicamente no hay restricciones. Hay restricciones. Tenemos, perdón por volver siempre sobre el mismo tema, en Argentina, un ejemplo muy, muy claro de lo duro que es creer que las restricciones no existen, que las restricciones no tienen límite. Cuando la macro se desordena,
la inflación hace pelota el poder de compra de las personas y no hay ingreso familiar, no hay asignación familiar, no hay tarjeta Uruguay Social que aguante cuando la macro se hace pelota, y ahí siempre son los pobres los que se llevan la peor parte. Entonces, manteniendo ciertos criterios y sabiendo que, como bien dice Karina, no somos Europa, no somos Estados Unidos, y eso, ¿qué quiere decir? Que gastar, tener déficit de dos dígitos, para ellos es una posibilidad. Para nosotros creo que no lo es y que sería muy dañino. Brasil, que experimentó este año con una política de Bolsonaro hizo y le dio mucha popularidad, una transferencia de 900 reales primero, que después bajó a 600 y que en diciembre básicamente se cortó, termina el año con déficit de 2 dígitos y este año el problema sigue ahí, la pobreza sigue ahí, las políticas sociales que meritaban la pandemia tienen que ser sostenibles, tienen que poder ser aguantables, porque esto, en principio, tenemos 6 meses duros por delante. En principio nos quedan 6 meses muy duros. Esperemos que sea solo eso, pero si es más, tenemos que seguir llegando con aire. Rafael. Sí, muy breve para un par de consideraciones sobre lo que puede tener que ver con la realidad en Uruguay, que es dolorosísima por lo que uno ve. Una vez más, yo no manejo cifras, no tengo estudios sobre el asunto, simplemente se ven situaciones trágicas. Sabemos que vivimos en sociedades injustas y probablemente estos acontecimientos lo que hacen es acentuar esas injusticias, y de lo que se trataría es de encontrar las mejores maneras de, por lo menos, moderar o amortiguar esa situación. Y el segundo aspecto es que probablemente una de las cosas importantes, por lo menos en términos de información a la opinión pública, sea rendir cuentas de la plata que se usa, que se gasta, a dónde va, empezando por el famoso fondo coronavirus. Se dice que se gastaron algo así como 600 y pico de millones de dólares. Bueno, creo que ese fondo, que recordemos, se inauguró con una mordida a las remuneraciones de los trabajadores estatales. Es una especie de solidaridad compulsiva que hasta el momento, yo por lo menos, quizá exista, pero a mí se me habrá escapado en ese caso, no hay información más o menos precisa acerca de qué se hizo concretamente, a dónde fue la plata de ese fondo coronavirus, y así con otras cosas. Es decir, yo creo que para que se pueda entender un contexto de eventuales restricciones y de apriete generalizado, por lo menos hay que tener, yo diría, la decencia de explicarle a la población a dónde va la plata y de dónde vino. Y eso me parece que por el momento es deficitario. ¿Algún apunte para agregar? Porque de eso se han manejado cifras. Sí, es cierto que capaz que falta lo que dice Rafael. No se desglosan demasiado, ¿no? ¿Cómo? Para mí no se desglosan demasiado. Yo me refería a lo mismo que Rafael, o por lo menos a mí me faltan esos datos y los estuve buscando. Nadie duda que se gastaron esos millones de dólares y que en principio se gastaron donde se debía, pero eso hay que verlo. Lo que sí está bueno también tener en cuenta, más allá del FMI, es cómo cambian las posiciones rápidamente cuando uno está en uno u otro lado del juego. Hoy estabas hablando con Penades del sistema COVAX y yo pensaba en ese momento, si el año pasado decían que Uruguay iba a comprar directamente a una de estas multinacionales gigantescas una vacuna, se hubiese armado un lío político gigantesco en el cual la oposición decía ¿por qué no nos estamos sumando al sistema COVAX? Como nos sumamos al sistema COVAX, que en un principio parecía ser lo razonable porque somos un país pobre, ahora la crítica viene por el otro lado. Y algo parecido aparece también con esto que tiene que ver con la economía. Yo no digo que está muy bien hacer críticas y buscar análisis. Cuidado con politizar absolutamente todo, porque si no, de verdad, lo que habíamos logrado el año pasado, que era ponernos un poco la pandemia al hombro, con cierta unidad, porque siempre hay disenso y es razonable, se va un poquito al diablo. Entonces, ahora vemos gente ensalzando al FMI que nunca en su vida le hubiese pedido un préstamo al FMI. Bueno, un término medio para todo sería interesante. Miren algún mensaje de los oyentes. Pablo dice,
hablando del FMI, del tema que nos convocaba inicialmente, dice, hablando de bancos que incitan a gastar, cualquiera que haya vivido un periodo de bonanza recibió facilidades de los bancos para tomar créditos y recibir varias tarjetas de crédito sin pedirlas siquiera. Bueno, pero cuando cambian las cosas se vuelven muy rígidos y sin corazón. ¿Por qué creer que el FMI va a mantener esta política cuando pase todo? Después hay algunos que apuntan a medidas de dónde conseguir más fondos, dado que se señala que hay escasos recursos. Bueno, dice por ejemplo este oyente, William, dice, ¿no será hora de volver al descuento del 20% para los políticos y cargos de confianza y funcionarios públicos que se hizo 2 meses por la galería? Dice, hay quien pregunta. Igual recordemos, Romy, recordemos ahí que era relativamente, era una señal fuerte, pero era poca plata. Yo no me acuerdo si eran cuántos millones de dólares. De los 700 eran nada, ¿eh? Sí. Sí, tendríamos que repasar de vuelta la cifra de esa medida en particular. Hay después, pero es cierto que eso fue más como señal, ¿no? De todas formas era para políticos y funcionarios de confianza, pero para los funcionarios públicos también, ¿no? Eso como señal también contaba, creo que el oyente iba por ahí. Y después hay quien dice, bueno, también y los subsidios, por el IVA en particular a los sectores pudientes, ¿no se pueden recortar para destinar a los sectores vulnerables? Dejamos el tema planteado en todo caso para otra instancia, a ver de dónde sacar fondos entonces, pero ahí era varios de los argumentos que aparecían de los oyentes. Ya seguimos aquí en La Tertulia.